comparar qué tanto influye el genotipo en el fenotipo de un individuo, ¿no? Nosotros habíamos mencionado que el fenotipo, ¿no? El fenotipo de un individuo es igual al genotipo más el medio ambiente. Entonces, si yo quisiera, vamos a suponer que le vamos a dar un valor acá. Vamos a suponer que el fenotipo representa 100, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto pesaría el genotipo? Algunos me dirían, profesor, es 50 mitad, ¿no? Cada uno tendría un valor idéntico, ¿no? 50, 50. Otro me podría decir, no, profesor, el genotipo pesa más, ¿no? De repente el genotipo vale 80 y el medio ambiente vale 20, ¿no? Alguien por ahí me decía, no, profesor, es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. El genotipo vale menos, ¿no? Vamos a ponerle 20 y el medio ambiente vale 80, ¿no? Entonces, ¿cuál es en verdad la respuesta correcta? ¿No? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién pesa más? ¿No? Y una forma de tratar de calcularlo es utilizando la heredabilidad, ¿no? La heredabilidad. ¿Qué es la heredabilidad? Es una proporción de la variancia fenotípica total que es debida a causas genéticas, ¿no? Si ustedes ven la fórmula, ¿no? En la fórmula, ahí lo voy a poner, ¿no? La heredabilidad ese h con un 2, por si acaso no es cuadrático, es simbólico, ¿no? La heredabilidad se representa de esa forma, un h y un 2 en superíndice es igual a la variabilidad genética entre la variabilidad fenotípica. De tal forma que el valor de la variabilidad, que no tiene unidades, varía de 0 a 1, nos va a decir qué tanto, ¿no?, del fenotipo de la variabilidad fenotípica es explicada por la variabilidad genética. ¿Ok? En la bibliografía van a encontrar dos tipos de variabilidades, el sentido amplio y el sentido estricto, ¿no? Que solamente se los menciono, ¿no? Porque en unos contempla solamente los efectos aditivos, mientras que en el otro contempla los efectos aditivos y los no adictivos, ¿no? Pero el más importante es el de los adictivos, ¿ok? Justamente el de sentido estricto, la variabilidad de sentido estricto, ponemos una H minúscula, ¿no? Es el que nosotros vamos a utilizar, ¿no? La variancia, la variabilidad depende de la variabilidad aditiva, es decir, de los alelos, entre la variancia fenotípica. ¿Ok? Y bueno, este nos va a permitir ver qué tan heredable es un rasgo, ¿no? Y un dato importante que ustedes también tienen que incluir en su exposición, ¿no? Bien, les había mencionado que el valor de la heredabilidad no tiene dimensiones, los valores ranquean de 0 a 1. Ahí tenemos la heredabilidad, valor va desde 0 hasta 1, ¿no? ¿Ya? Una heredabilidad de 0 quiere decir que no hay variancia genética. En ese ambiente en particular, una condición muy, muy rara, ¿no? Muy ideal. ¿Ok? Pero eso, bueno, pueden ser en condiciones de laboratorio controladas. ¿Ok? También cuando tenemos una heredabilidad 1, no significa que el medio ambiente no pueda actuar. Se actúa, claro que en una muy baja proporción. ¿Ok? En condiciones muy controladas, mayormente experimentales. Veamos este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un vacuno que tiene un rendimiento lechero promedio diario de 50 litros. Ahí sabemos de que la genética para la producción de leche, hay muchos genes, es poligénico, más el medio ambiente, ¿no?
Entonces, este medio ambiente son muchas cosas, ¿no? La alimentación, el tema sanitario, el estrés, ¿no? La edad de la vaca, la temperatura, la humedad. O sea, juegan muchos factores realmente para que la producción de leche de este vacuno se mantenga en 50 litros diarios, ¿no? Un lechero le interesa producir leche constante porque de eso vive, del volumen de la producción de leche, ¿no? Entonces, cuando un vacuno tiene una progenie, tiene una cría, ¿no? Lo que queremos saber es si esa cría también me va a seguir produciendo 50 litros de leche. No me conviene que produzca menos porque va a bajar mi producción, ¿no? Entonces la heredabilidad ahí es donde entra a tallar, ¿no? Nos indica en qué grado, ¿no? Un rasgo o un carácter es genético, ¿no? ¿Qué tanto del aspecto genético interviene en el fenotipo? En este caso, en la producción de los 50 litros diarios en los vacunos. Bien, entonces, no olvida que la heredabilidad es igual a la variancia genotípica entre la fenotípica. Y sabemos que la variancia fenotípica es la genética más la variancia del medio ambiente. ¿Ok? Como dato. Entonces, así por ejemplo, si nosotros tenemos una característica, un rasgo donde la variabilidad es de 0.3, ¿no? O 0.30, esto quiere decir que el 30% de la variación en los datos fenotípicos es debido a la variación genética, mientras que el 70% restante dependerá de la variación del medio ambiente. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, ¿no? Sabemos que si el valor de la heredabilidad es de 0.3, entonces es como si se ha dividido como 30 entre 100. ¿Ok? 30 entre 100. Eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir que nosotros estamos, a ver, ¿no? Asumiendo el valor de la variabilidad genotípica 30 y si lo desglosamos sería el valor de la variabilidad genotípica más el valor de la variabilidad medioambiental, ¿no? Eso quiere decir que depende, ¿no? Esto depende de esta variabilidad depende de la variabilidad genética, ¿no? Más la ambiental, ¿ya? Más la ambiental. Entonces, porque son efectos, ¿no? Ahí las fórmulas se pueden sumar, ¿no? Algunas restricciones de la heredabilidad. Bueno, los valores de la heredabilidad solo son válidos para un determinado ambiente. Si nosotros sacamos una heredabilidad en vamos a suponer en la costa, de un grupo de animales, vamos a poner vacunos lecheros de la raza Holstein, si nosotros queremos sacar esos datos, llevamos esos vacunos a una zona altoandina, ¿no? Es muy probable que la variedad no nos salga. ¿Por qué? Porque la variedad depende de la variedad del medio ambiente, ¿ya? O sea que realmente las variedades las tenemos que sacar en las mismas condiciones ambientales. Y un aspecto importante también de las heredabilidades, ¿no? Es que la heredabilidad tiene valores, les dije, desde 0 a 1. Los altos valores de heredabilidad están relacionados con un rápido avance genético, ¿no? Cuando nosotros tenemos rasgos que tienen heredades altas, entonces el mejoramiento genético de ese rasgo se hace bastante rápido, ¿ok? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Bovinos de carne, bovinos lecheros, ovinos, y están las heredabilidades, ¿no? Aquellos rasgos, miren ustedes, aquellos rasgos que están relacionados a temas, ¿no? A temas reproductivos, ¿no? Como el peso a nacer, ¿no? El intervalo de partos, ¿no? Tienen valores bajos, no solamente en diferentes razas, sino también en diferentes especies, ¿no? La capacidad de producir, por ejemplo, mellizo, que es una característica reproductiva, tiene heredabilidades bajas. Todas las características reproductivas tienen heredabilidades
bajas. ¿Ok? Las características relacionadas, por ejemplo, producción de leche, ¿no? Peso final del animal, ganancia de peso, tienen características, ¿no? Son características productivas de heredades medias, ¿no? Están en 0.4, 0.5 los valores. Y aquellas que tienen que ver con la calidad del producto, ¿no? Porcentaje de proteína, terneza de la carne, significa que si es tan duro o blanda, ¿no? Todo esto que tiene que ver con calidad, las heredades son altas. Por ejemplo, en aves, ¿no? Tenemos, por ejemplo, conformación, producción de huevos, calidad de huevo, viabilidad. Si ustedes observan, ¿no? Si ustedes observan la calidad, por ejemplo, la calidad del huevo, ¿no? Tiene heredades muy altas, ¿no? El color del huevo, ¿no? Acá en el Perú suelen comer huevos rosados, huevos blancos, eso es calidad, ¿no? El color de la yema del huevo, eso es calidad, tienen heredades altas, ¿ok? Tienen heredades altas. Pero todo lo que es, por ejemplo, peso, ¿no? Peso del cuerpo, ¿no? Peso de algunas características cárnicas, ¿no? Sus heredades son medias, ¿ya? Sus heredades son medias. Y si ustedes observan acá, otro aspecto que también es bajo es el tema de la resistencia a enfermedades, ¿no? Las heredades, obtener líneas resistentes a enfermedades, un mejoramiento genético es difícil, ¿no? Por ejemplo, enfermedades respiratorias, etcétera, tienen heredades bajas, igual que las reproductivas, ¿ya? Las reproductivas también son características de heredabilidades bajas. Bien, otras características, a ver si yo les pregunto, ¿quiénes tienen las heredades más altas? Acá me dicen, por ejemplo, porcentaje de jamón, que es calidad, ¿no? Longitud de la pierna, ¿no? Son heredabilidades, longitud del cuerpo, de calidad, altas, ¿no? Y yo le digo calidad, a ver, heredabilidades medias, valores de 0.5, peso, la edad del animal, ¿no? Grosor de tocino, por ejemplo, si hablamos de cerdo, ¿no? Son heredades medias. Y heredades bajas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, el intervalo de partos, ¿no? El porcentaje de partos, características reproductivas, la calidad del semen, ¿no? Es baja. Número de cerdos al destete, ¿no? Fertilidad, prolificidad, ¿no? Son rasgos reproductivos y las heredades son bajas. Si yo les pregunto acá, ¿qué rasgo escogería para hacer mejoramiento genético? Recuerde que si la heredad es baja, se puede hacer mejoramiento genético, pero te vas a tardar más, ¿no? Te vas a tardar más. A medida, bueno, un rasgo que yo escogería, me dirían, profesor, es el peso al nacimiento o peso al año, que tiene rasgos más o menos medios, ¿no? Pero un rasgo bajo, por ejemplo, producción de leche o facilidad de parto, son rasgos que me tardaría más en hacer el mejoramiento genético, ¿no? En un organismo acuático, ahí tenemos, por ejemplo, almejas, bivalvos, pectínidos, peces, ¿no? Si ustedes quisieran hacer mejoramiento genético, a ver, vamos a suponer tilapia, ¿no? En tilapia la tasa de crecimiento es media, 0.38, o carpa, ¿no? Tamaño de la carpa 0.32, o la tasa de crecimiento 0.30, van de la mano, ¿no? Son rasgos de heredabilidades medias, ¿no? En otros organismos, por ejemplo los bivalvos también, ¿no? El crecimiento laval es medio, las almejas es media, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes quieran hacer un trabajo de investigación, por eso es importante que consigan el dato de heredabilidad de ese rasgo, porque el dato de heredabilidad te va a permitir tener una idea de qué tanto me podría tardar hacer un mejoramiento genético de ese rasgo, ¿no? Bien, acá vamos a hacer un cálculo. Los siguientes rasgos son de crecimiento en la caña de azúcar. Ya saben que la caña de azúcar, para producción de licores, ¿no? Les piden calcular la heredabilidad para cada rasgo y les preguntan cuál es el rasgo más fácil de mejorar. Ahí tienen la variedad fenotípica, variedad
aditiva y la variabilidad genotípica. ¿Ya? Perdón, la variabilidad ambiental y la variabilidad genotípica. Entonces, hagamos los cálculos y veamos cuál es el rasgo que tiene, ¿no?, la más alta heredabilidad, o sea, aquel que es más fácil de poder mejorar. De la misma forma, ¿no?, los siguientes rasgos en vaca lechera, ¿cuál es el rasgo más fácil y más difícil de mejorar? Y acá les dan las heredabilidades, ¿no? Bueno, en porcentaje 0.25, leche, grasa 0.54, enfermedades 0.1, 0.05, peso corporal, ¿no?, 0.35, sistema mamario, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el rasgo que sería más fácil y más difícil de mejorar? Y eso tenemos que hacer la fórmula para poder calcular las heredabilidades. A ver, hagamos los cálculos. En primer lugar, de los caracteres cuantitativos y de cómo se pueden descomponer en el efecto del fenotipo, el ambiente o la interacción. A continuación, hablaremos de heredabilidad en sentido amplio y finalizaremos con el concepto de heredabilidad en sentido estricto. Los caracteres cuantitativos son caracteres que tienen una distribución continua, normalmente normal, caracterizados por una media y una varianza. El fenotipo, P, que estamos visualizando, depende del genotipo, P, el ambiente, E, y de la interacción entre ambos, G por E. Igualmente, la varianza fenotípica que observamos también depende de la varianza genotípica, de la varianza ambiental y de la interacción entre ambas. Dentro del genotipo encontraremos efectos dominantes, aditivos o epistáticos. Los efectos dominantes, que van a establecer cuál es el fenotipo final potencial que puede tener una planta debido a su genotipo, tienen el inconveniente de que el homocigoto y el heterocigoto no se pueden distinguir. En el caso de los efectos aditivos, homocigoto y heterocigoto sí que se distinguen, puesto que cada alelo aditivo que añadimos aumenta la expresión del carácter. Por último, los efectos epistáticos dependen de la interacción entre alelos de genes distintos. Los efectos dominantes responden mal a la selección, puesto que al no distinguir homocigotos y heterocigotos se mantienen los heterocigotos y se produce mucha segregación. Los efectos aditivos sí que responden bien a la selección, mientras que por su lado los efectos epistáticos son difíciles de seleccionar, entre otras cosas porque para seleccionarlos bien necesitaríamos un número muy elevado de plantas. La varianza fenotípica ya hemos dicho que se descompone en genotípica, ambiental y de la interacción. Pero dentro de la varianza genotípica también la podemos descomponer entre varianza dominante, varianza aditiva y varianza epistática o de la interacción. Imaginaros que tenemos dos líneas puras claramente diferenciadas en su fenotipo. Al ser líneas puras, realmente no hay diferencias genotípicas entre los individuos, por tanto la varianza genotípica es cero. Eso quiere decir que la varianza fenotípica que estamos observando necesariamente corresponde a varianza ambiental. Si cruzamos estas dos líneas y obtenemos una F1, veremos que la segregación también está muy contenida. ¿Por qué? Porque de nuevo no hay diferencias en los genotipos. La varianza genotípica es cero y la varianza fenotípica que observamos se debe también al ambiente. Si autofecundamos la F1 y obtenemos la F2, veremos un nivel mucho más amplio de variación. En este caso sí que hay varianza genotípica que se deberá a efectos dominantes, aditivos o epistáticos. También veremos una varianza fenotípica debido a la varianza genotípica y a la varianza ambiental. Si excluimos la varianza de la interacción, por ser mucho menor que las otras dos, podemos hacer un cálculo de la varianza genética y de la varianza ambiental. ¿Cómo lo hacemos? La varianza ambiental hemos dicho que la podemos calcular con la varianza fenotípica de la línea pura 1, de la línea pura 2 o de la F1. Por tanto, la mejor estima sería la media entre las tres varianzas fenotípicas.
La varianza fenotípica de la F2 sería la suma de varianza genotípica y ambiental. Si despejamos la varianza genotípica, esta sería igual a la varianza de la F2 menos la ambiental, que precisamente habríamos calculado antes. De esta forma podemos tener una estima de la varianza genotípica. Bueno, pues la heredabilidad en sentido amplio representa la proporción de la varianza fenotípica relacionada con la varianza genotípica, es decir, el ratio VG dividido entre VP. Es decir, cómo las diferencias en el fenotipo que estamos viendo se relacionan con diferencias en los genotipos. Si tenemos una heredabilidad en sentido amplio baja, puede deberse a dos cosas. En primer lugar, porque no hay diferencias genéticas importantes entre los individuos. Esto querría decir que el carácter es muy importante y ya está fijado en la población. Por otro lado, podría deberse a que el efecto del ambiente sobre la variación es muy fuerte. En este caso, la eficiencia en la selección será muy baja, porque cuando seleccionamos una planta con un valor fenotípico muy elevado, no necesariamente se debe a su genotipo, puede deberse al ambiente, y eso hará que la descendencia no sea como la esperábamos. Por otro lado, si tenemos una heredabilidad en sentido amplio alta, quiere decir que el efecto del ambiente sobre la variación es relativamente pequeño y que además hay diferencias genéticas en la población. Esto nos lleva a un concepto distinto, que es la heredabilidad en sentido estricto. En este caso la representamos como una h minúscula al cuadrado y representa la proporción de la varianza fenotípica que se relaciona con la varianza fenotípica aditiva. En este caso, si yo tengo una heredabilidad en sentido estricto baja, puede deberse de nuevo a que no haya diferencias genéticas aditivas importantes entre los individuos de la población o a que el efecto del ambiente sobre la variación es muy fuerte. En cualquiera de los dos casos, la eficiencia de la selección va a ser muy baja. Si yo tengo una heredabilidad en sentido estricto muy alta, quiere decir que el efecto del ambiente sobre la variación es relativamente pequeño y además hay diferencias genéticas aditivas en la población. Y ya hemos dicho que los controles aditivos responden muy bien a la selección. Por tanto, en este caso, la eficiencia en la selección será muy elevada. Dos parámetros utilizados en genética cuantitativa para evaluar caracteres de interés económico en la producción animal son la heredabilidad y la repetibilidad. La heredabilidad mide el grado en que los hijos se parecen a los padres en una característica. Permite estimar el valor de cría de un individuo y se puede definir como el cociente entre la varianza genética y la varianza fenotípica. Estas características se agrupan de acuerdo a los valores de heredabilidad en reproductivos, productivos y anatómicos, y pueden medirse en una escala de 0 a 1 o en porcentajes de 0 a 100. Si es 0, las diferencias fenotípicas observadas entre los individuos de la población se deben exclusivamente a causas ambientales, y nada de la variación del carácter es genético. Si su valor es 1, la manifestación del fenotipo está dada exclusivamente por la composición genética y no hay efecto del ambiente sobre el mismo. Si los animales de una población se han originado a partir de sistemas de apareamientos que aumentan la variación genética, las frecuencias génicas toman valores intermedios. Generalmente los valores de heredabilidad para los atributos de importancia económica se encuentran entre 0,10 y 0,50. La heredabilidad es un parámetro específico de una población. Bien, otro aspecto importante que también se debe ver es el tema de repetibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, vamos a suponer, tengo producción de leche, ¿no? Producción de carne, producción de huevos. A mí me interesa, por ejemplo, que vamos a poner una vaca me produzca el primer año 50 litros, el segundo también, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Sí, realmente lo ideal sería que me produzca la misma cantidad de leche, no solamente leche, sino la misma cantidad de leche, ¿ok? Y eso se conoce como repetibilidad, ¿no? Hace que muchas características de interés económico se manifiesten varias veces en la vida útil de un animal, ¿no? Entonces eso es como tirar un bull, ¿no? Una cosa es ser exacto, ¿no? Esto puede ser más o menos exacto, pero no es repetible. En cambio, el que le da siempre el centro,
es repetible y es exacto, ¿ok? Entonces, eso determina en animales, en plantas, que nosotros hagamos una buena selección de animales que nos van a permitir mantener, ¿no?, una producción repetible en el tiempo, ¿no? Algunos datos de repetibilidad, ¿no? Tenemos algunos datos ahí, ¿no? Por ejemplo, peso del vellón en ovinos, un dato medio, diámetro de la fibra, producción de leche, ¿no? Son características intermedias de la repetibilidad. Si yo quiero ver, por ejemplo, vamos a suponer que tengo carneros que me producen vellón o lana, y en la primera esquila, ¿no?, estos animales, acá están los números de los animales, me producen esto en kilos, ¿no? 6.4, 6.3. ¿Ok? La pregunta es, al siguiente año, la siguiente etapa, ¿no?, ¿me van a producir la misma cantidad de vellón? ¿No? ¿Vamos a poder obtener los mismos datos? Para eso se lleva una serie de registros y otros datos más. Por ejemplo, si la repetibilidad de un dato es alta, ¿no?, eso indica de que el primer registro, un rasgo, está por encima. Entonces el segundo registro también debería estar por encima de la media. Si la repetibilidad es baja, eso significa que no tenemos, que un solo dato no nos basta. Tenemos que hacer más registros de datos, ¿no?, del animal o de la planta para poder tomar una decisión. ¿No? Por ejemplo, la producción de leche es un rasgo que tiene una repetibilidad media. El intervalo de partos es un rasgo reproductivo que tiene repetibilidad baja, ¿no? Una vaca con buena producción de leche pero con un mediocre resultado reproductivo, eso también puede pasar, ¿no? Que el animal sea de buena producción de leche, ¿no?, pero de mediocre resultado reproductivo, o sea, una vaca que se reproduce mal, ¿no? Esas son decisiones que a veces se tienen que tomar, ¿no? Generalmente lo que se hace con la repetibilidad, si es alta, elimino los animales de baja producción, no hay ningún problema. Pero si la repetibilidad es baja, lo que tengo que hacer es obtener más datos, más mediciones, lo cual me demanda más tiempo, más logística, más gasto, ¿no? Bueno, la repetibilidad es más fácil que estimar que la heredabilidad, ¿no? No es tan... En el tiempo lo podemos obtener, en la heredabilidad es un poquito más complicado, ¿no? Si tenemos heredabilidades altas, entonces la diferencia se encontrarse mayormente atribuida a diferencias en la habilidad de producción, ¿no? Hay algún tema ahí de manejo de la planta, el animal que no está funcionando. El tamaño del carácter también. Si el rasgo es más pequeño, ¿cómo lo medimos? Mientras el rasgo es más pequeño, ¿no?, el error es mayor y viceversa, ¿no? Si algo es más fácil, por ejemplo, si algo tiene el tamaño de una pelota, es mucho más fácil de medirlo. Pero si algo es muy pequeño, como el alfiler, la cabeza de un alfiler, entonces el dato se hace más difícil de medir, hay más error, ¿ya? Es importante tener también, ¿no?, representatividad. El dato que nosotros obtengamos debe ser representativo de la población. Otra cosa es separar machos y hembras. Por ejemplo, si queremos medir carne, no podemos pesar hembras y machos porque los machos tienen mayor valor en peso. Por lo tanto, hay que separarlos y hay que pesarlos en forma, ¿no?, por sexos, ¿no? También puede variar el método de medición utilizado. El peso de un animal es más repetible si se mide con una balanza digital. Eso es importante. Una balanza digital versus una balanza de precisión. ¿Qué es mejor? ¿Ok? ¿Qué es mejor? ¿No? Existe también variabilidad, ¿no? Hay algunos datos que tienen una variación más grande con respecto a otros, ¿no? Tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no?, a la hora de obtener datos para repetibilidad. Un aspecto también es que a veces eliminamos, ¿no?, animales que pueden ser malos productores, por baja producción de leche, pero buenos reproductores.
Y lo mismo pasa en plantas, ¿no? Tenemos que saber seleccionar, nuevamente escoger un punto medio. Acá podemos ver, ¿no? Repetibilidades altas, ¿no? Repetibilidades altas, no hay ningún problema, pero cuando la repetibilidad es baja, nosotros necesitamos repetir los resultados para obtener mejores datos. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, mientras más registros haya, más información, más precisión, pero el tema es que demanda más tiempo, más logística, más operarios, ¿no? Mantención de animales. Entonces ahí entra un tema de costos y de ganancia, ¿no? Bien, ¿cómo calculamos la repetibilidad? Este valor de R, ¿no? Variancia aditiva, dominancia, epistasis, entre la variancia fenotípica. ¿Ya? Como son los mismos genes, ¿no? Nosotros podemos utilizar esta igualdad y podemos determinar aplicando esta fórmula, ¿no? Y también podemos utilizar el tema de heredabilidad. Recuerden que el valor de repetibilidad es generalmente igual a la heredabilidad, un poco mayor, ¿ya? Es el límite máximo de la heredabilidad, la repetibilidad, ¿no? Dice, la repetibilidad es más fácil de estimar que la heredabilidad dado que no requiere una estructura familiar. Ya lo habíamos mencionado. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos heredabilidades, por ejemplo, intervalo de parto, producción de leche, peso al destete e índice de vaca. Las heredabilidades tienen estos valores, la repetibilidad tiene estos valores, ¿no? Generalmente la repetibilidad, como le digo, es muy cercana o mayor que la heredabilidad, ¿no? Dice, la heredabilidad estimada para la producción de leche por lactancia demuestra que cerca del 35% de su variación, ¿no? El 35% de su variación es atribuida al efecto de los genes que regulan la expresión, ¿ya? Y el resto es el medio ambiente. La heredabilidad y la repetibilidad estimadas por el intervalo entre parto presente en la presente son consideradas bajas. En el caso de la heredabilidad, esto indica que depende en su gran mayoría, ¿no? del efecto de otras variables de tipo medioambiental y de manejo, y no de posibles variaciones genéticas existentes. ¿Ya? En el tema de producción de leche hay mucho componente externo, el manejo, por ejemplo, la alimentación, la sanidad, ¿no? Y el medioambiental interviene mucho en la producción de leche. Por ejemplo, para yo poder calcular la producción, lo que le llaman la producción predicha, ¿no? Acá, esta fórmula que, bueno, la producción predicha, que parece una fórmula larga, es el promedio de la población más el número del registro animal, entre 1 más n, que es el registro animal, menos 1, por la repetibilidad entre la diferencia del dato puntual menos el dato poblacional, ¿no? A ver, veamos. Por ejemplo, acá tenemos 3 vacas, 3 producciones de leche. Una campaña, esta me produce 4.500 litros, esta me produce 4.200, esta 4.400. En la segunda campaña solamente tengo el dato del 0.14 y el 1.22, que es el número de vacas, 4.500, 4.600, y en el tercero solamente el 0.14. De tal forma que cuando saco el promedio de las 3 campañas, los 3 tienen el mismo promedio. Acá está la producción promedio, 4.000, y la repetibilidad. Si yo tuviera que escoger vacas para el siguiente y el resto destinarlo a deshacerme las vacas, venderlas, mandarlas a camal, qué sé yo, ¿cuál escojo? La 585, la 0.14, la 122, pero si todos tienen el mismo promedio, ¿cuál escojo? Entonces, aplicando la fórmula, ¿no? El promedio de todos es 4.000, no hay problema. 1, ¿no? Primer dato, solamente tengo 1. Para el segundo tengo 3 registros. Y para el tercero tengo 2 registros, ¿no? Entonces es 1, 1 menos 1, 3 menos 1, eso ya es dato, ¿no? La repetibilidad 0.5 y la diferencia. De tal forma que cuando saco o normalizo los datos, ¿no? Me doy cuenta que en verdad es la vaca... la 0.14, la que deberíamos, ¿no? La 0.14 es la que debería seleccionarse, ¿no? Porque es la que tiene en promedio un poco más que el resto, las otras dos, ¿no? De tal forma que con esta fórmula yo puedo calcular
las heredabilidades, ¿no? El otro parámetro es la repetibilidad, que al igual que la heredabilidad es un parámetro poblacional. Esto permite estimar la capacidad productiva real del animal. Un carácter repetible es aquel que puede manifestarse más de una vez a lo largo de la vida útil de un individuo. Algunos de los caracteres de interés económico en los animales domésticos se manifiestan varias veces en la vida del animal. Por ejemplo, en ovinos, el peso del vellón y otras características de la lana son medidas anualmente en el momento de la esquila. La producción de la leche de una vaca se puede observar en su primera, segunda y subsiguiente lactancias, como así el porcentaje de grasa. Solamente el efecto del ambiente temporario cambia de un registro a otro en el mismo individuo. Este parámetro utiliza una escala de 0 a 1 y mientras más registros tenga, mejor estimador se vuelve el parámetro, constituyendo así una herramienta esencial para decidir si es necesario realizarle más de una medición a un animal para retenerlo o descartarlo. Si la repetibilidad es alta, se espera una alta correlación entre distintas mediciones. Si es baja, indica que la próxima medición está poco correlacionada con la actual. La repetibilidad es más fácil de estimar que la heredabilidad, dado que no requiere una estructura familiar y por lo tanto requiere menos tiempo y menos animales. Los caracteres cuantitativos son codificados por muchos genes, contribuyendo cada uno con una pequeña parte al fenotipo y sus efectos no pueden ser detectados por los métodos mendelianos.